Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este hermoso cardigan para mujer, o también le podemos decir que es un cardigan tipo kimono. Es muy sencillo, vamos a tejer simplemente un cuadro y va a llevar 2 costuritas en las mangas y eso es todo. Van a ver qué fácil y qué rápido lo tejemos. Es un cardigan unitalla. Yo propongo hacerlo de 1 metro por 1 metro, pero si alguien quiere cambiar las proporciones, más adelante les hablo del múltiplo de la puntada y pueden tejerlo tan largo como a ustedes les guste. Antes de continuar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal y darle al me gusta que está allá abajo. Los materiales que necesitamos para la confección del cardigan son lana en grosor 4 o grosor medio. Necesitamos 550 gramos. Un par de agujas de 6 milímetros, unos marcadores o separadores, tijeras y cinta métrica, como siempre. Así que bueno, esto y muchas ganas es lo que necesitamos para confeccionarlo. Si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer este cardigan vamos a utilizar las agujas de 6 milímetros y vamos a montar un total de 142 puntos. Con esta cantidad de puntos el cardigan va a medir aproximadamente 1 metro de ancho. Si alguien lo quiere hacer más ancho, simplemente aumenta puntos basado en la cantidad de puntos que necesitamos para tejer nuestra puntada, que requiere un múltiplo de 6 más 4. Entonces ya saben que basándose en eso pueden aumentar más puntos. Entonces, bueno, vamos a montar nuestros 142 puntos. Yo lo que hago para montar los puntos y saber de qué tamaño debe ser la hebra que dejo en el lado izquierdo para que no me sobren ni me falte material a la hora de montarlos, es simplemente enrollar la lana en la aguja donde voy a tejer tantas veces como puntos necesite. Aquí necesito 142 puntos, pues enrollo la lana en la aguja 142 veces. Y ahora que ya tengo el tamaño de la hebra, voy a empezar a montar. Cada quien puede montar sus puntos como le guste, como prefiera. Yo lo hago de la siguiente manera, se los comparto por si a alguien le sirve. Con el hilo o la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a formar un aro. Ese aro lo introduzco por la aguja. Ahora doy una lazada con la hebra que acabo de medir, la que tengo en la mano izquierda. Doy una lazada por encima de la aguja y ahora saco el aro que formé y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco, tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 142 puntos. Verán que yo aquí tengo pocos puntos, ¿sí? Yo voy a tejer aquí en cámara con ustedes una muestra de la mitad del tamaño real, porque si no, no me cabe, no puedo enseñarles cómo manipular y cómo después vamos a doblar el cardigan para poderlo coser. Entonces, por esa razón es que tengo poquitos puntos, tengo la mitad. Una vez que tenemos montados todos los puntos, vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. También se le conoce como punto bobo o punto de espuma. Entonces, bueno, vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara. Tomen nota de este detalle. El primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo esta primera vuelta donde sí lo tenemos que tejer. Y el último punto siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido y con esto vamos a lograr que los bordes nos vayan quedando parejitos. Entonces, en esta primera vuelta sí tejemos el primer punto, después ya no. Y tejemos todos nuestros puntos de derecho. Terminamos esta primera vuelta y entonces acuérdense que el último punto de derecho sí, pero retorcido, es decir,
tomamos la patita de atrás. En vez de tomar esta lazada, tomamos la de atrás. Y entonces el punto se retuerce y queda un poquito más apretadito el borde. Esa fue la primera vuelta. Ahora, la segunda vuelta, como les dije, el punto Santa Clara es todas las vueltas, todos los puntos siempre de derecho. Así que simplemente ahora sí, deslizamos el primer punto, no lo tejemos y continuamos tejiendo todos nuestros puntos siempre de derecho. Y así vamos a continuar hasta que completemos 16 vueltas. Una vez que tejimos las 16 vueltas en punto Santa Clara, recuerden que yo lo estoy haciendo a escala, así que tejí la mitad. Tejí solamente 8 vueltas, pero ustedes van a tejer 16 vueltas. Y una vez que lo hicimos, ahora vamos a ver cómo vamos a empezar a tejer ya con la puntada. Aquí tengo el diagrama de la puntada, se los explico para aquellos que todavía no saben leer muy bien diagramas. Bueno, pues tenemos punto de derecho, que son esta línea vertical, y punto de revés, la línea horizontal. Nuestro punto, el punto cesta, solamente tiene un múltiplo de 6 más 4. El motivo tiene 6 puntos nada más, que vamos a ir viendo vuelta por vuelta. Aquí tenemos las líneas horizontales, repito, puntos de revés, y las líneas verticales se tejen de derecho. Solamente tenemos aquí las vueltas impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Cuando encuentren diagramas así, esto quiere decir que las vueltas por el revés de la labor se tejen los puntos como se presentan. Eso quiere decir, por eso es que solamente tenemos aquí escritas las vueltas impares. Entonces vamos a empezar a ver vuelta por vuelta cómo se teje. Bueno, primero les tengo que decir que vamos a dejar un margen de cada lado del cardigan en punto Santa Clara. Ese margen va a tener 12 puntos en cada lado, incluidos los puntos de orilla. Entonces vamos a empezar tejiendo esos puntos en punto Santa Clara, que siempre los vamos a hacer. Deslizo el primer punto, que cuento como 1, y ahora tejo, en el caso de ustedes, 11 puntos más para que sean 12 en total. En mi caso, como lo estoy haciendo a escala, solamente tejo 6 puntos. Y ahora voy a poner un marcador para que me facilite el tejido y no tenga yo que estar contando cuántos puntos tengo de borde. Ahora sí, vamos a empezar ya directamente con la puntada. Nos indica en la vuelta número 1 que empecemos tejiendo 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4. Y después 2 puntos de derecho. 1 y 2. Eso lo vamos a continuar repitiendo constantemente. 4 reveses, 2 derechos, 4 reveses, 2 derechos. Entonces, continuamos repitiendo siempre este patrón. 4 reveses y 2 derechos. Empiezo el último motivo. 2, 3, 4 reveses y 2 derechos. Y ahora termino la vuelta con 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4. Pongo mi marcador porque solamente me quedan ahora los puntos de borde que voy a hacer en punto Santa Clara. En el caso de ustedes son 12 puntos. Entonces tejemos siempre de derecho y el último punto de derecho retorcido. Y esa fue la vuelta número 1. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2, que como les comenté antes, las vueltas por el revés de la labor, las vueltas pares, se tejen los puntos como se presentan. Es muy sencillo. Hago primero mis puntos de borde, que ahora ya no tengo problema porque tengo puesto el marcador. No tengo ni que contarlos. Llego al marcador y paso. Y sé que ahí empieza la puntada. Entonces me dice que teja los puntos exactamente como se presentan. Así que si tengo derechos, tejo derechos. 2, 3, 4. Y ahora me vienen 2 puntos de revés, pues los tejo de revés.
Y otra vez 4 derechos y 2 reveses. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta, tejiendo los puntos como se presentan. Termino. Llego al marcador y los puntos del borde siempre, recuerden, en punto Santa Clara. Ya terminamos la vuelta número 2. Y ahora la vuelta número 3 es exactamente igual que la vuelta número 1, así que simplemente tejemos los puntos de borde primero y después repetimos el mismo patrón, 4 derechos, 2 reveses durante toda la vuelta. Terminamos la puntada, llegamos al marcador y tejemos los puntos de borde del otro lado. Y terminamos la vuelta número 3. Hacemos la vuelta número 4, que ya saben cómo es por el revés de la labor. Tejemos los puntos como se presentan. Muy bien, terminamos con los puntos de borde. Y ahora vamos a la vuelta, esta fue la 4 y ahora vamos a la vuelta número 5. La vuelta número 5 es muy sencilla, simplemente nos indica que tejamos todos los puntos de derecho. Así que tejemos todos nuestros puntos de derecho. Primero los puntos del borde. Y ahora todos los puntos van de derecho. Llegamos al borde y lo tejemos en punto Santa Clara, o sea, siempre de derecho. Muy bien, esta fue la quinta vuelta. La sexta vuelta, que es por el revés de la labor, como todas las vueltas pares, simplemente los puntos como se presentan. Así que empiezo con los puntos del borde y después me voy a encontrar con que todos los puntos están de revés y los tejo todos de revés. Termino con los puntos de la puntada y ahora los puntos del borde de derecho. Listo, esta fue la vuelta número 6. Ahora, para hacer la vuelta número 7, ahí es donde vamos a cambiar el patrón de lugar, lo vamos a desplazar. Empezamos con los puntos del borde. Paso mi marcador y ahora me pide un punto de revés. Dejo un punto de revés y ahora 2 derechos, 1 y 2. Y luego 4 reveses, 1, 2, 3, 4. Y continuamos con esos 4 reveses y 2 derechos. Entonces ya hice 4 reveses y 2 derechos. Y así continuamos toda la vuelta con esos 4 reveses y 2 derechos. Se fijaron que es lo mismo, solo lo desplazamos del lugar, precisamente para lograr ese efecto de cesta. Entonces continuamos así toda la vuelta. Vamos terminando, 4 puntos de revés, 2 puntos de derecho y ahora para terminar solamente me queda un punto de revés, pues ese es el que hago de revés y luego ya tengo mi marcador para hacer los puntos del borde. Y esta fue la vuelta número 7. Se fijaron que solo desplazamos el motivo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 8, que es por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Terminamos la vuelta. Y ahora
Para la vuelta número 9 nos fijamos y es exactamente igual que la vuelta número 7. La repetimos. Tejemos primero los puntos del borde y después empezamos con un punto de revés, 2 puntos de derecho y 4 puntos de revés. Y continuamos 2 derechos, 4 reveses y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta. Que fue la vuelta número 9 y hacemos la vuelta número 10 por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Muy bien, terminamos con los puntos de borde, la vuelta número 10 por el revés de la labor. Y ahora la vuelta número 11 es otra vez igual a la 5. Quiere decir que vamos a tejer todos los puntos de derecho, todos. Esos fueron los puntos de borde y ahora todos los puntos de la puntada van de derecho. Los puntos de borde y ahora esta fue la vuelta número 11, por lo tanto la vuelta número 12 es tejer los puntos como se nos presentan, así que los puntos de los dos bordes laterales van de derecho y todos los demás, los de la puntada, esos van de revés. Paso el marcador y tejo los puntos del borde. Y con esto terminamos la vuelta número 12, que es la última vuelta de la puntada. Bueno, así se va viendo ya nuestro tejido. Como ven, es una puntada muy sencilla y muy bonita. Luce mucho, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a continuar repitiendo constantemente estas 12 vueltas. Ahorita nos tocaría nuevamente empezar desde la vuelta 1, llegamos a la 12 y volvemos a repetir y así constantemente hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 94 centímetros, porque al final va a llevar un borde en punto Santa Clara igual el que hicimos al principio. Nuevamente, les repito, igual que con el ancho, podemos hacer nuestro cardigan todo lo largo que queramos o lo corto que queramos. Yo voy a hacer un cuadrado de 1 metro por 1 metro porque esa medida me viene muy bien y siento que es una medida estándar que acomoda muy bien. Pero si alguien lo quiere hacer más largo, simplemente teje más centímetros. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a tejer todo eso y los veo cuando lleguemos al punto de hacer el borde del final. Muy bien, ya llegamos a esos 94 centímetros aproximadamente. Es importante que la última vuelta que hayamos hecho sea una vuelta 4 o una vuelta 10, porque a partir de ahí tendremos que empezar a tejer el borde. Entonces no se preocupen, solamente ajustan. Si nos pasamos un poquito de los 94 centímetros o nos falta medio centímetro para llegar ahí, no pasa nada por eso. Lo importante es que hayamos terminado una vuelta 4 o bien una vuelta 10. Entonces ahora sí vamos a empezar a tejer el borde. Y para ello simplemente vamos a tejer en punto Santa Clara el mismo número de vueltas que hayamos tejido al empezar nuestra labor. Entonces ya puedo incluso quitar el marcador porque simplemente vamos a tejer todos los puntos, todas las vueltas de derecho hasta que completemos el mismo número de vueltas que en el borde inferior. Y ahora que ya tejimos el mismo número de vueltas que en el borde inferior, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Entonces, flojito, siempre para que no se nos frunza el borde, simplemente deslizo el primer punto como siempre, tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé
sobre el que tejí. Tejo el que sigue y el que tengo en la aguja lo monto sobre el que acabo de tejer. Otra vez tejo y remato, tejo y remato. Y así, siempre flojito y conservando la misma tensión, vamos a cerrar todos los puntos. Terminamos de cerrar el último igual de derecho retorcido y remato. Y ya está. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar una hebra suficientemente larga para hacer la costura de este lado. Son unas costuras muy sencillas. Esto ya quedó. Ahora vamos a ver cómo hacemos esas costuras. Muy bien, para hacer esas costuras simplemente ponemos nuestro suéter de esta forma, nuestro cuadro que ya tejimos de esta forma. Nosotros aquí lo que estamos viendo es el revés de la labor. Entonces vamos a doblar así, como si fuera un pañuelito, como si fuéramos a hacer un barquito de papel, doblamos. Y la costura la vamos a hacer de aquí para acá. Aquí vamos a dejar un espacio abierto, que es la que va a formar la abertura de la manga. Este espacio abierto que vamos a dejar, yo les sugiero que dejen entre 19 o 20 centímetros. Esto, igual que todo en este cardigan, es al gusto de cada quien. Si quieren dejar más pequeña la abertura de su manga, adelante. Si la quieren dejar más ancha, no pasa nada por eso. Yo voy a dejar 19 centímetros abiertos. Entonces voy a poner un marcador para que me quede bien claro hasta dónde voy a hacer la costura. Entonces, una vez que pusimos el marcador que nos indica hasta dónde vamos a coser, pues simplemente enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a empezar a hacer una costura muy sencilla, es tipo colchón. Yo tengo aquí la hebra y entonces la voy a pasar al nudito que está del otro lado, en la otra parte. Por eso es tan importante cuando empezamos a tejer, saber el tipo de costura que tenemos que hacer para saber cómo tenemos que dejar los bordes, si queremos nudos o queremos cadenas. Ya hice la primera puntada, entonces ahora me vengo al nudito de esta parte de adelante y después voy al nudo de la parte de atrás y el nudo de adelante y al nudo de atrás. Y entonces me va a quedar la unión de manera que no se nota, es muy sencilla y queda perfecta. Entonces así vamos a continuar uniendo hasta llegar al marcador. Llegamos al marcador, entonces ya lo podemos quitar. Y ahora sí, pasamos nuestra aguja para atrás y por la parte de adentro de nuestra costura, por el revés de la labor, pues vamos a hacer un remate. Entonces aquí mismo pasamos, hacemos un nudito. Y ahora esta hebrita la perdemos aquí por las mismas puntadas. Ya está. Así nos queda la costura. Queda muy bien, queda muy limpia, muy disimulada y es muy sencillo, como pudieron ver. Hacemos la costura de la otra manga y vamos a ver cómo nos quedó el suéter. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Ya vieron que fue sencillísimo, la puntada es muy linda, es muy lucidora, la verdad. Y creo que pasamos un buen rato tejiendo este cardigan que estoy segura que a todo el mundo le va a gustar. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Como siempre, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigas y amigos tejedores. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que esta es la mejor parte de la vida. ¡Adiós!